Bueno, hoy vamos a hablar de 3 áreas importantes, esto que vamos a hablar. 3 áreas de la tentación del creyente. Y es necesario saber y conocer nuestras debilidades, hermano. Porque si nosotros no conocemos nuestras debilidades, no vamos a poder reconocer cuál es el propósito de Dios para que Él nos perfeccione a nosotros. Si nosotros no reconocemos nuestras debilidades, créame, vamos a ser engañados. Y eso ocurre muy frecuentemente y más de lo que debería de ser. Por eso es importante que reconozcamos, como hablábamos ahorita antes de tomar la Santa Cena, nuestras debilidades. Y Jesús siempre es nuestro ejemplo, siempre, en medio de todo. Y hoy vamos a usar a Jesús, como Dios lo preparó antes de ir a desarrollar su ministerio y cómo en el desierto Él le enseña todas las debilidades de ese cuerpo en la parte carnal, humanística, porque Él vivió en un cuerpo similar al de nosotros, pero también era hombre, pero también era Dios. Y no dejó de ser Dios, ni dejó de ser hombre, pero fue un hombre sometido a la voluntad de Dios. Y de eso es que tenemos que aprender en esta mañana, y vamos a utilizar la lectura de Lucas 4, del 1 al 14, del 1 al 14, yo creo que te puse ahí, no me acuerdo bien, pero vamos a empezar. No, del 1 a los 4:11, ¿verdad? Deja ver, yo creo que lo escribí por aquí. De versículo 4, Lucas 4, 3 al 11. Y esto es importante eso reconocerlo, porque fíjate, cuando usted hace un análisis de esto, a la luz del contenido bíblico, usted se da cuenta que Jesús fue llevado al desierto después de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Entonces, si usted analiza bien esto en detalle, fíjese que el ayuno es importante y lo demarca como algo necesario en el hombre, porque cuando usted ayuna el pan de la tierra, come el pan del cielo. Entonces, entender este propósito, para lo cual es verdaderamente el diseño de nosotros, es importante. Si usted estudia un poquito la Biblia, lee un poquito la Biblia, va a saber que Isaías ayunó 40 días, 40 noches. Cuando usted lee a Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, también en Éxodo se desprende que ayunó 2 veces 40 días y 40 noches. O sea que no es casualidad, sino causalidad que Jesús ayunó 40 días y 40 noches para prepararse para el ministerio. Y cuando usted analiza en la profundidad de lo que significan este tipo de ayuno, usted va a entender que hay un propósito, porque 40 años estuvo el pueblo de Israel para cruzar el desierto. ¿Y dónde fue a hacer el ayuno Jesús? Al desierto. O sea que el desierto es nuestra enseñanza, pero también es pan nutritivo para nuestra alma. Y si nosotros entendemos esto, vamos a ver que cuando vengan las dificultades, le vamos a poder sonreír a la vida. Porque sabemos que el que está con nosotros ya venció. Y el resultado de que Él esté con nosotros es que nosotros entendamos que vamos a vencer. Por lo tanto, no hay dolor ni pérdida ninguna, sino ganancia en todo momento si seguimos el plan perfecto de Dios. Y cuando usted analiza todo esto en detalle, por numerología, usted va a sacar cuenta, dice, ayunó 40 días y 40 noches. 40 años estuvo en el desierto del pueblo de Israel para entender que para entrar a la tierra prometida es necesario pasar esos 40 años y la otra generación recibió la bendición. Si analizamos bien, si usted saca el año calendárico, cada año son 10 meses si son solares. Si lo saca calendárico de nosotros, greco-romano, pues entonces son 12 meses. Y cuando usted saca ese número, 10 indica perfección y 12 meses indica gobierno divino.
Analice bien esto, porque la Biblia es numerología todo. Entonces, cuando usted analiza bien esto, usted dice, wow, wow, wow. O sea, que hay una perfección determinada para un propósito cuya visión es Él. En la vida de cada uno de nosotros. Ahora, tenemos nosotros la visión, tenemos que buscarla, porque Él te la dio, pero tú tienes que indagar con el que tiene la visión tuya, que te la regaló de gratis para que tú le conozcas a Él. Porque ese es el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Pues que todos seamos salvos, procedemos en el arrepentimiento y nos limpiamos cada día. Eso es todo lo que quiere el Señor. Y es por eso que Él nos está llamando de esa manera. Cuando nosotros entendemos la profundidad de todo esto, entendemos que lo que pasó en Jesús en medio del Calvario, en medio de antes de ir a la cruz finalmente, del desierto, entendemos que está demostrando que Él fue ungido en la carne para vencer toda dificultad en medio del desierto. Desierto para nosotros son situaciones y problemas adversos. Entonces, si nosotros entendemos desde ese principio que Dios determinó esa unción llevándolo al desierto para que Él descubriera vivencialmente cada experiencia y saber que la podía vencer. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vemos que nuestras debilidades, cuando las reconocemos, somos fortalecidos y entonces vencemos las situaciones. ¿Se entiende eso? Entonces, este es el aprendizaje de todo esto. Entonces, la gente usualmente cuando tiene adversidad y no responde y ven las cosas que se ponen más malas, la tendencia es a darle la espalda a Dios. No, al revés. Métete con Dios y aprende qué tienes que aprender de esa adversidad. Porque ahí es que crecemos. Si no, nos quedamos enanos. Gigantes, enanos. Dios nos quiere gigante a todos, no importa la estatura que tenga. Amén. Esto no se trata de estatura de hombre, sino de estatura espiritual en Él. Y esto es importante que lo entendamos. Porque cuando reconocemos nuestras debilidades, entonces somos fuertes. Dice la palabra claramente, porque venceremos en su fuerza, en su autoridad y en su poder. No es en tu fuerza ni en mi fuerza, es en la autoridad de Él, autoridad y poder. Pero tenemos que delegar nuestras debilidades a Él. Y así es como vamos a ver a Jesús como en medio del desierto, estas tres áreas de su vida las somete para que pueda vencer todo obstáculo. Y la idea de esto es que nosotros podamos retratarnos en Él. Porque Él es nuestro maestro, amparo y fortaleza en medio de cualquier tribulación. Así que en el desierto, que es el lugar más hostil que usted puede encontrar, hermano, porque por el día es caliente exageradamente y de noche es un frío garrafal. Ahí fue donde Dios, en los extremos de la vida, llevó el cuerpo de Cristo, similar al tuyo y al mío, para que entendiéramos lo que íbamos a pasar y Él fuera un ejemplo a nosotros a seguir para vencer el imperio de la muerte. Y que jamás seamos avergonzados por las tinieblas. Al revés, las tinieblas tienen que avergonzarse delante de usted. Déselo, si tienen ganas de déselo, déselo de verdad, porque es para Él, claro que sí, para la gloria de su nombre. Así que Él es nuestro amparo y fortaleza y esto, hermano, no es negociable. Vamos a leer Lucas 4, 3 al 11 rápidamente para desmenuzar esto, porque esto es importante que lo entendamos, hermano. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Después le voy a decir todo esto, pero vaya teniendo idea de qué nos está hablando el Señor. Vamos al 4 rapidito. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y sigue diciendo el 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos. Ese es para llenarte los ojos, ¿tú entiendes? Todos los reinos, mira. Y te sigue diciendo el 6. Y le dijo, el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Mentira, él se la robó a Adán y Eva, pero vamos a seguir para que usted entienda por dónde va el diablo. Porque es que así que le habla la vida de los creyentes para convencerlos de la equivocación. Y el 7 dice, si tú, ahora yo te exijo un pago, si tú postrado me adoraras,
todos serán tuyos. O sea que yo te voy a cobrar algo por esto, papá. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira el 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Que nos está enseñando que hay templos llenos de ¿qué? De maldad. ¿Me entiendes? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Me está diciendo algo equivocado, porque mira lo que le da la respuesta, para que te veas que él es mentiroso. Tergiversa la escritura y dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. O sea, tú haces lo que te dé la gana y yo te voy a dar esto, que él te va a mandar a los ángeles. O sea, que en lugar de él obedecer a Dios, tiene que obedecer el criterio del hombre. Aprenda. Mira el 11. En las manos te sostendrás para que no tropieces con tu pie en piedra. Porque como eso dice la palabra, te ejercita el disparate, porque no es de esa manera, es como dice Dios, pero ahorita vamos a hablar de eso. El 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás a tu Dios, al Señor tu Dios. Dame el 13, Gabriela. Y el diablo se va. ¿Qué pasa cuando tú respondes con la palabra de Dios? Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Padre, te pido que tú nos ayudes a bien a recibir esta palabra, a entenderla, internalizarla y ponerla por obra cada uno de nosotros. Porque necesitamos tu unción, Señor. La que has puesto en este momento continúe en nosotros para entender esta palabra y ser libertados, sanados y reconciliados contigo y recibirte a ti como el dador de vida, como el dador de todo don perfecto y buena dádiva. Proviene del Padre de las luces que eres tú, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. A ti solo queremos, a ti solo escuchamos, a ti miramos y a ti, mi Dios, solo obedeceremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues bien, interesante, vamos otra vez al capítulo 3, al versículo 3, perdóname. Porque es importante ver en este versículo 3, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Y vemos como el hambre a la gente, y hablo del hambre física, pero también hay hambres de deseos de tener cosas, hace que la gente doble rodilla ante los baales. Estoy hablando del materialismo, de las cosas de este mundo. Fíjese que él empieza a decirle, si es que eres hijo de Dios, o sea, quiere establecer un patrón de duda, de reto a Dios, para pedirle algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Miren, no es que Dios no te quiera progresar, Dios te quiere progresar en todos los aspectos, pero hay una cosa, que Él no comparte su gloria con nadie. El primer aspecto del creyente, crecer verdaderamente, es espiritual. Lo demás se llaman añadiduras y Él te las quiere dar también. No confunda la gimnasia con la magnesia, porque hay gente que cree que la pobreza es riqueza espiritual, te he equivocado. Ninguna de las dos cosas en el extremo son ciertas. Dios te quiere dar riquezas espirituales y después te va añadiendo poquito las cosas hasta que aprendes a manejar las cosas materiales. Yo venía esta madrugada hablando con la pastora, porque hay mucha gente que dice, porque soy pobre, soy rico espiritual. No, es que hay una doctrina equivocada y viene de los pentecostales básicamente. No, Dios te da ambas cosas, riqueza espiritual y riquezas materiales. Ambas cosas son de Dios y Él es dueño del oro y la plata, pero Él no comparte su posición ni su gloria con nadie. Así que cuando usted empiece a entender esto, usted tiene que saber quién es el que le está hablando aquí. ¿Quién era Satanás? Satanás era un ángel de luz que era adorador de Dios y contrató una tercera parte de los ángeles del cielo y se convirtieron en ángeles caídos porque él quería ser semejante a Dios y sentarse en el trono de Dios. Si esto todo Isaías, va a ser que usted se va a dar cuenta quién era Satanás. Y hizo contrataciones con ángeles y convenció una tercera parte de los ángeles. Por eso es que ha convencido a este mundo y a esta naturaleza caída.
Y lamentablemente, gente que dice ser cristiana está en la naturaleza caída. Por esto mismo que estamos hablando. Y sabemos que este ángel de luz sirvió en justicia y santidad antes de la caída. Si ustedes estudian Isaías 14, Ezequiel 28 también te lo dice. O sea, no estoy hablando de una cosa que está todo sustentado por la palabra. Pero no puedo mirar para atrás a ver todo esto. Así que vemos que en este trató de Jesús para que usara su poder personal y ese poder lo usara para satisfacción personal de él, satisfacer el hambre. Dios puede hacer que ese pedazo de cemento se convierta en pan. Dios puede coger un muerto y darle vida y lo hace y lo sigue haciendo. Dios puede crear una extremidad de una persona que le faltaba y crearla. Yo le he hablado de todos esos milagros porque los he vivido. Y Dios lo hace. Pero ¿sabes qué? Es por obediencia al Padre que Él lo hace. Ahí es donde se le olvida a Satanás. Dile estas piedras que se conviertan en pan. Fíjense cómo Él tergiversa la palabra. Y actualmente eso exactamente son las cosas que están pasando en la iglesia. La iglesia no es un negocio del hombre. La iglesia es un negocio de Dios. Y tiene que ser administrado por la palabra de Dios. Y la gente que administran los bienes gananciales de la iglesia tienen que ser gente de Dios y con libros abiertos. Para cualquiera que lo quiera ver. Esta iglesia lo hace, hermano. Y tenemos un contable afuera también, secular, para que fiscalice. Y dice, y él me lo dice, no he visto una iglesia más íntegra que esta. ¿Pero por qué? Porque la hacemos por la palabra, no es porque somos más lindos, por la palabra. Y esa es mi paz y mi tranquilidad y mi seguridad de todo. Y todos los que están en la Junta saben que eso es así. Por eso con mucha tranquilidad yo lo digo, porque ellos dan testimonio de eso. Y sé que Ricardo le ha hablado de eso a ustedes, pero porque él es el tesorero y era banquero. Pero hay 4 personas más, además de él. Y hay otro allá afuera, con 3 más. ¿Para qué? Para que haya congruencia y verdad en todo. Porque esa es mi paz. Cuando él me llamó, yo le pedí que estas cosas fueran así. Y él me complació trayéndome a la gente adecuada, en el momento adecuado, en la forma adecuada. Como hoy me dijo, hoy voy a hacer esto, y lo hizo, y lo empezó a hacer. Todavía falta un poquito más, pero va a seguir haciéndolo. Quiero decir que Dios no te falla, hermano, es lo que quiero decirle. Dios no nos falla, Dios es honesto y transparente. Y es por eso que las cosas tienen que llevarse aquí. Bueno, la primera tentación ya vimos que es en el cuerpo físico. Y nosotros tenemos que entender que todo es de Él, para Él, y por eso sostiene todo. De tal manera que la respuesta de Jesús ante este ataque físico directamente a Él, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Y por qué Jesús le contestó aquí? Porque de la boca se habla la abundancia que hay en el corazón. Vamos a pasarle al 4, Gabriela. Cuando tú hablas con la sabiduría de Dios, tú estás hablando lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y si tú hablas lo que el humano tiene, vas a destruirte tú mismo. Pero si tú hablas lo que Dios pone en tu corazón y vives lo que Dios pone en tu corazón, la respuesta es contundente y el diablo no puede echar hacia atrás. No puede echar hacia adelante el proceso, tiene que retroceder y tú caminas hacia adelante siempre. Que esto es bien importante que lo entendamos. Fíjese que el versículo 5 lo lleva a un monte alto. Mire esto. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Quiere decir que esto es un momento espiritual donde él le dio una visión, lo que se llaman por ahí una teofanía de las cosas que hay en la tierra. Así, como me dio la visión del rapto a mí estando en este altar. ¿Por qué esto es importante que nosotros lo entendamos? Porque eso habla de cómo Él toma lugar en nuestra mente. Cómo Él quiere convencerte a ti de lo que Él quiere que tú hagas. Y si tú le prestas la mente a las tinieblas, créeme que te va a correr el carrito, ¿sabes? Por eso una vez vienen las saetas de fuego
esos pensamientos que son contrarios a la palabra, tú tienes que cancelarlo y entrar en adoración. Hay que hacerlo, hermano. Digo él porque él lleva esas batallas así, pero todos las llevamos. Aquí no hay excepción para nadie. Aquí nadie es más lindo que nadie, hermano. Todos pasamos por la misma guerra, sin excepción. Unos más fuertes, otros más débiles, pero todo el mundo tiene que guerrear. Porque esto se trata del reino de paz, de justicia, de amor, de poder y autoridad de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Fíjese, Él le ofrece algo que no le pertenece. Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Mira el número 6 como te sigue diciendo. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Fíjese que cuando usted analice en detalle esto y usted ve artistas, políticos con pulseritas, peloteros con collares, usted se da cuenta de que esa gente no están adorando a Cristo, aunque hacen así, gracias por el jonrón. Y usted dice que es de Dios. Sí, papá. Si ese es de Dios, yo soy astronauta y llegué de Júpiter ayer. Hermano, no podemos ser tan ignotos. O sea, la iglesia tiene que estar despierta. Tienen marcas de Satanás, pulseras, collares. Mire, usted tiene que ver el testimonio de Eddie. Si usted no vino el jueves, se perdió. Vamos a ver si un martes lo hacemos, para que usted escuche ese varón. Y usted va a saber muchas cosas que tiene que aprender. Porque las cosas que él hizo están en la Biblia. Claro, él las ve ahora y las puede corregir. Pero hay gente que no ha pasado por esas experiencias y necesitan escuchar estas cosas. Necesitan esto, hermano, créame. Usted no sabe cuánto yo me edifiqué ese jueves dándole gracias a Dios hasta que me quedé dormido por la vida de él. Por la vida de su mamá, que metió rodillas para que todo esto ocurriera. Sí, porque las cosas no ocurren porque sí, es porque alguien le creyó a Dios y se dobló rodillas y se inclinó. Y Dios obra así. Así que es importante e interesante reconocer esto, porque cuando nos damos cuenta verdaderamente, vemos que nos están prometiendo algo equivocadamente que ni siquiera le pertenece al diablo. Él se robó, él usurpó el derecho en esta tierra cuando convenció a Eva y a Adán del pecado, de la serpiente. O sea que vamos a entender que esto no le pertenece, por eso yo le digo al enemigo, saca tus pies y tus uñas asquerosas de aquí ahora. Dice, pero ¿por qué el pastor habla así? Porque él no tiene derecho a nada. Él se lo adjudicó. Es como el que se roba algo y dice, esto es mío, pero te lo robaste. Pero si te lo robaste no es tuyo. ¿Qué hace el pueblo doblándose ante los Baales? Y haciéndole caso cada vez que se le ocurre meterle miedo a la gente. Y continuamente están en la misma basura. ¿O es que la iglesia no despierta? Sí, la iglesia tiene que despertar. Perdone que me interrumpa con esto, pero es que veo que la iglesia está dormida. Y le coge miedo. Y ellos utilizan todo tipo de medios para meterle miedo a usted. No. Usted le cree a un Dios vivo que lo llamó. Autoridad y de poder. No se deje engañar. Y a quien quiero se la doy. No voy a decir la palabra que yo le diría fuera del altar, pero que por donde Él quiera sea mejor. Pero con Dios no da. Sin Dios nada y con Él todo. Punto y se acabó. Fíjate que Juan 12:31 te lo dice claramente. Y mire, que hay que entender esta escritura. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Satanás. O sea, si la palabra me está diciendo que él lo va a echar fuera, ¿por qué yo me estoy comprando la mentira que él me pueda dar algo a mí? Padre de toda mentira es. Pero el mundo, allá afuera, que no conoce la verdad, es comprado por la mentira. No hay uno que esté caminando mal que no haya sido consagrado a Satanás. Y usted me va a preguntar, ¿y está en la gobernanza? Sí, están en la gobernanza. Y no lo digo en ánimo de crítica, porque tenemos que orar por ellos. Pero es para que usted despierte y no siga escuchando las voces equivocadas. Tenemos que orar por ellos, los perdonamos,
Los amamos, son nuestros enemigos, los amamos. Claro, y desatamos bendición. Pero tú y yo no doblamos rodillas ante los Baales. Está malita la cosa. No, para ellos está malita, para mí está buena. Es que esa es la posición que tenemos que tener la iglesia. No es una posición de miedo, sino de seguridad, que respetamos, claro que sí. Escuchamos, claro que sí. Discernimos lo que sirve, lo que no sirve lo desechamos. Pero no nos dejamos meter gato por liebre. Porque ese ataque es físico. Y Jesús lo tentaron físico. Así que sabemos que no tiene derecho legal, punto. Y no te puede ofrecer lo que no le pertenece. Y fue derrotado ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y el hombre ya no es esclavo de lo que podía vencerlo. El imperio de la muerte lo venció hace rato. Y es importante que mantengamos viva nuestra fe continuamente. Y acuérdese de esto siempre. La fe tuya, la fe en el Cristo crucificado y el mismo que resucitó, esa es nuestra fe. La fe ve el invisible. Lo que es invisible lo ve la fe. La fe toca lo intocable. Y la fe es dueña de lo imposible. ¿Me está entendiendo? Esas tres cosas conllevan la constitución del reino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted la tiene. Usted la tiene. Úsela. Esa es la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, el que resucitó. Así que la fe en usted ve lo invisible. Olga, lo invisible. Lo invisible. Y toca lo intangible. ¿Y es dueña de qué? De lo imposible. Repítalo y grábelo, escríbalo, vívalo. Así que usted es dueño del imposible. ¿Por qué? Gracias al poder de la resurrección, todo esto es así. Porque la resurrección de Cristo, oiga esto bien, calla el coro de la muerte. Calla el coro de la muerte. Calla el coro de la muerte. Y si usted está claro en eso, aquello que estaba muerto, aquello que no tenía posibilidades, revivió. Si en el valle de Ezequiel de los huesos secos revivieron esos huesos, ¿cómo tú que estás vivo no vas a revivir lo que Dios te ha prometido? Denle al Señor el aplauso. Fíjese que el versículo 9, y volvemos otra vez a Lucas 3, versículo 9. Versículo 4, capítulo 4, versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Fíjese qué interesante, o sea, tú me vas a demostrar que tú eres hijo de Dios, tírate para allá abajo. Y tú dices, wow, pero ¿sabes qué? Cada vez que tú y yo pecamos sabiendo lo que hay que hacer, estamos retando a Dios. Si tú sabes que no puedes ver cosas incorrectas, amistades que te llevan a perdición, ¿qué haces compartiendo con amistades que son basura? Si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. O sea que si tú sabes que no puedes y no debes hacer eso, ¿por qué lo estás haciendo? ¿A quién tú estás retando? Alaba. Esto es importante que lo entendamos, hermano. Mira lo que te dice Efesios 2, versículo 1 al 3. Mira cómo Efesios te dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjate que Él nos revivió a un tipo de vida consciente de una realidad que antes ni veíamos, ni escuchábamos, ni entendíamos. Estábamos ciegos, esclavos con el pecado. Y dice el versículo 2,
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, las amistades, lo que te recomienda el mundo, el internet, el Facebook, el vecinito, la vecina. ¿Sí? Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, del diablo. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿cómo la iglesia se va a mezclar con la basura? ¿Cómo es posible eso? Si tú sabes que fulanito, fulana es basura, ¿cómo lo vas a invitar a tu casa? ¿Cómo lo vas a invitar a almorzar? Hello. ¿En qué mundo vive? Ay, es que me da pena. Es que no tenía quien le hiciera la comida. La pena es del diablo, hermano. Yo he sabido no tener nada y llegar a comprar mi casa. Y fui a quejarme con alguien. Y fui millonario. Pero ¿sabes qué? Todo lo que tenía lo tengo por estiércol, como decía Pablo. Y yo doy testimonio de eso. Y mi esposa que está ahí. ¿Me ha faltado algo? No. El hombre dice que sí, pero el hombre espiritual dice que no. Porque cuando yo pido, las cosas vienen. Hasta los pagos que a veces ni tenemos. Así es el Dios que le servimos, mi hermano. Y aquí hay testimonios que te pueden dar de esto. No que yo diga, que te cuenten ellos. Entonces, ¿cómo yo voy a combinarme con el diablo para las cosas de este mundo? No, de ninguna manera, diría Pablo. Mira el versículo 3 lo que dice. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos. ¿En los deseos de qué? De la carne. Haciendo que la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza que hijos de ira. Lo mismo que todo el mundo. Lo mismo que los demás, ¿verdad? Lo mismo que los demás. Cuando nos damos cuenta, muchas veces decimos estar en el camino, pero caminamos como la gente del mundo. Entonces queremos bendición, pero no sabemos por qué las cosas se atrasan. Queremos sanidades, pero no sabemos por qué no ocurren. La pregunta es, ¿y el precio tú lo pagaste? Porque sabes que este no es con precio de dinero, no es con titulitos de medicina, no es con especialidades, no, es con el poder de Él. ¿Me entiendes? Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Por eso dice la palabra, de lo vil, de lo menesteroso, de lo que no era, hago yo valer lo que era. Cuando veían a Jesús haciendo milagros, adiós, pero este no es de Nazaret. Era el pueblo más pobre que había. Adiós, pero este es el carpintero. O sea, ¿cómo es? Que de aquello que, ¿cómo es? Y levantó el muerto. ¿Pero cómo es eso? Y le da cátedra a los maestros de la ley. ¿Pero cómo es eso? ¿Y de qué universidad se graduó este? ¿Y dónde está el título de doctorado? Ah, pero te olvidaste que no es con su poder del hombre, es con el poder de Él, con la autoridad de Él y con la fuerza de Él. La iglesia tiene que entender qué es eso. Cuando nosotros entendamos bien eso, entonces vamos a entrar en una dimensión espiritual superior. Superior. Y la paz y el gozo no hay quien te los robe. No importa lo que suceda, hermano, no hay quien te la robe. Porque nosotros no tenemos puesta la vista en la tierra ni en las circunstancias, sino en la eternidad, donde vale. Así que Él no está hablando de la ubicación donde estamos para que no seamos más engañados ni volver a la misma basura de donde nos sacó. Como siempre yo le digo, no vuelva a meter la mano a la basura que usted botó y vuelva a recoger los mismos escombros que ya botó el zafacón. Romanos 4:13, Gabriela. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino la justicia de la fe. Esa justicia de la fe es lo que nos da a nosotros el poder y la autoridad y la salvación y la vida eterna. ¿Por qué esa justicia viene a nosotros? Por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando nosotros aceptamos
y vemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, lo apreciamos, lo valorizamos, lo entendemos, entonces y únicamente entonces es cuando verdaderamente empezamos a entender el plan de redención que Él tiene para cada uno de nosotros. Papá, cuando tú entras en el camino correcto, la mejor herencia para tus hijos es esa verdad. Y por causa de lo que tú creíste, esos hijos serán salvos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 1 lo explica. Si nosotros sabemos que esta es una posición real, nosotros vamos a entender verdaderamente cuál fue el propósito de Dios para llevar a Jesús al desierto. Desierto es tipología de cada situación que nos toca vivir a nosotros. Si nosotros apreciamos esta realidad contextual y la internalizamos, seremos fortalecidos en todas nuestras áreas. Mire esta área espiritual. Debo de llamarle áreas emocionales no redimidas. ¿Cómo lo hizo? Fíjese que Él mostró todas las cosas mundanas, todos los reinos de este mundo. La gente se llena los ojos de ver esas cosas y ver al artista y ver el otro, y ver aquel, y ver el otro, y ver aquello. Y eso como que lo hace sentirse impotente y chiquito. Porque está llenándose de las cosas de este mundo. Pero la palabra dice que todo pasará, mas mi palabra permanecerá. Y fíjese que cuando el hombre se muestra estas cosas, se muestra por las cosas que son perecederas. Hay una ley de entropía que nos dice claramente que todo se va a oxidar y todo se va a eliminar. Y todo lo que al principio se ve bonito se pone viejo después. Eso incluye estos cuerpos. Pero también se aplica a todo lo que está afuera. Entonces, cuando usted entiende esto, usted tiene que saber que nuestra mirada no puede estar en cosas perecederas, sino en cosas eternas. Porque lo que decida aquí tú ahora, cuando cierren tus ojos, es el sello a la eternidad. Por lo tanto, si tú has creído en Cristo Jesús, tú jamás, nunca morirás, sino serás transformado a la imagen y semejanza de un cuerpo glorificado. Y la palabra dice claramente que nos conoceremos tal y como fuimos. Entonces, ¿cuál es el miedo? Ante la amenaza. Usted tiene que estar bien claro que si a mí me tocara morir, mi ganancia está en la muerte en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque morir en Cristo es ganancia. Si es que me tocara morir. Pero te quiero decir algo. El único que tiene el día y la hora y la autorización de esa fecha es Dios. No es el hombre. No, dáselo al Señor, claro que sí. Fíjese cómo en el versículo 9, Gabriela, de Lucas 4, versículo 9, te exige un pago. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Vamos al próximo versículo. Porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Fíjate que Él está diciendo, Él tiene que cumplir la palabra que dice y Él mandará a los ángeles que te guarden. Y ese es el Dios que tú le sirves. ¿Te has oído eso? Yo he oído eso. Y me pasó lamentablemente, a una madre que le mataron a un hijo por delincuente. Y a mí me tocó decirle a él, mira, siervo, tienes que venir al camino. Y le dije siervo sin serlo, porque decreté la palabra de que iba a venir al camino. Lamentablemente el muchacho me dijo, dolió mucho del Señor de Montevideo, me dijo, ¿cómo que usted me llama siervo? Yo, siervo del Señor, yo no soy siervo del Señor. Yo dije, anda pa'l carajo, aquí se puso la cosa mala. 2 semanas después lo mataron. Pero mire esto, para que usted vea lo que es rechazar a Dios. Me toca despedir el funeral a mí. Yo era pastor en otra iglesia. Cuando voy, la señora está llorando sobre el ataúd.
Y me dice, dígame, ¿dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? Y yo le dije, yo le voy a contestar bajito a usted. Pero le dije, oiga, donde mismo usted lo dejó. Porque queremos hacer lo que nos parece y después Dios tiene que hacer lo que nos parece a nosotros. ¿Usted me entiende? O sea, usted no puede mandar al jefe. Usted tiene que obedecer al jefe. Entonces, este problema es una cosa bien seria. Porque la gente se cree que porque venir a los domingos a la iglesia ya todo va a salir bien. Porque ofrendo y doy miles de pesos. Y no, espérate. Dios no lo compra el dinero ni tu presencia. Dios lo compra la obediencia. Que la presencia hace falta, que las ofrendas hacen falta para cumplirlo. Claro que sí. Pero eso es parte de la obediencia. Y la obediencia es completa. O sea, no hay obediencia a medias porque se llama desobediencia. Y esto es importante que lo entendamos, hermano. Si tú vas a obedecerle, si tú le vas a creer a Él, es todo sí y amén. No es a media. No es que voy a coger de esta Biblia lo que más a mí me gusta y esto no me gusta. Esto no. No. Esto no trabaja así. O eres o no eres. Tú no vas a engañar a Dios. Tú me puedes engañar a mí. Pero Dios lo sabe todo. Y cuando Él quiere lo revela. Pero ¿sabes qué? Es para la bendición de su pueblo. No es para entrar en el bochinche. Alaba. No. Él no está en los bochinches. Él está con la verdad de frente ahí. Esto es lo que hay, papá. ¿Qué vas a hacer? Como le pasó al pastorcito que vino. Usó una niña de su propia familia para destapar los grillos que tenía guardado. ¿Quién fue bendecido? Al que descubrieron. Y yo lo tengo que ver como una bendición. Después lo entendió. Porque los niños no hablan mentiras. Los niños hablan lo que ven. Y yo automáticamente ya sabía en el espíritu, pero yo usó la niña porque yo no podía desmentirlo de frente así. No debía, ¿verdad? Podía, pero no debía. Usó la niña. Así es Dios, hermano. Así es el Dios que le servimos. Entonces, eso nos llama a nosotros una coherencia de una verdad que debemos practicar día a día. Cuando usted oculta información a su pastor, en las rodillas yo recibo la verdad. Pero hasta que Dios me diga. ¿Para qué? Para ayudarlo. Hermanos, para ayudarlo. No es para llevar bochinche a nadie. Es ayudar. Porque Dios nos conoce a todos. Y esas debilidades Él las conoce. Pero nosotros tenemos que entender que es para beneficio nuestro. Para salvación nuestra. No es para otra cosa que no sea para nuestro propio bienestar. Porque Él tiene cuidado de cada detalle de nuestra vida. Si nosotros nos damos cuenta de eso, entonces más rápido arreglamos las cosas y más rápido somos bendecidos. Si nosotros atrasamos las cosas, entonces, eso te mantienes alejado. Y usted lo ve porque en la iglesia, mire esta particularidad, a medida que la gente se aleja de Dios, se va a una silla más atrás. A medida que se acerca, viene una silla más al frente. Y usted se pregunta por qué. ¿Sabes por qué? Porque la unción le revela la verdad y usted no está dispuesto a trabajar con la mentira que tiene dentro de su ser. Y por eso se retira para allá. Se lo tengo que decir para que usted se autoexamine. Yo no estoy juzgando a nadie. Dios me libra a mí si yo me atrevo a señalar con mi dedo a alguien. Jamás. Deje de existir antes de hacer eso. Pero se lo tengo que decir para que usted abra los ojos y se autorreflexione y se conozca a usted mismo. Eso no quiere decir que yo quiero que usted esté en primera fila. No, que reflexione usted en lo que Dios le está hablando para que se dé cuenta que Dios le ama. Esto es importante, hermano. Esto no es para hablar de nadie. Fíjese lo que dice Colosenses 2, 14 al 15. A mí me gusta mucho esto. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas de en medio y clavándolo en la cruz. Mira el 15. Esto usted tiene que aprenderse de memoria, a mí me encanta. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, cuando usted vive esa palabra, usted sabe que usted no tiene nada ni nadie que le pueda atar a no poder vencer lo que tiene que vencer.
Usted tiene que enfrentarse a lo que tenga que enfrentarse. Usted se enfrenta sin miedo. Y usted ora con detalles, con nombre y apellido. Y las cosas ocurren porque Dios dice que es así. Y el diablo se tiene que someter a Dios. Si a usted lo va a parar un médico inconverso, no importa. Usted lo lleva en oración, usted lo cita con el nombre y el apellido en el sitio donde se va y Dios va a hacer que esa operación salga bien. Pero tiene que creerlo para que lo reciba. Porque no es el médico, sino es Dios quien lo hace. Si Dios quiere usar un mono y operar, usa un mono y opera bien. Sí. Se lo digo en arroz y habichuela para que usted lo pueda entender. Porque todo es de Él y para Él y por Él se sostiene todo. No hay que tenerle miedo. Cada vez que nosotros tenemos duda de algo, estamos adorando a un Dios equivocado. Deuteronomio 6:13 nos llama a esta coherencia. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Por su nombre jurarás. Hay gente que yo lo juro por fulano, yo lo juro por aquello, yo lo juro por mí. ¿Quién eres tú? Poder de las tinieblas. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que entender que hay un poder sobrenatural que está puesto sobre nosotros a nuestro favor y a Él tenemos que adjudicarle y respetarlo y obedecerlo para que entonces todas las cosas puedan caminar correctamente. Fíjese que Jesús lo llevan al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y es interesante porque vemos cómo Satanás tergiversa la palabra y uno no se da cuenta. Cita mal el Salmo 91, yo creo que no te dice el Salmo 91, del 11 al 12. Búscamelo ahí un momentito. Que a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden. Pero fíjese, aquí está. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Pero cuando tú analizas bien, dale al 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Porque la palabra te dice, vamos otra vez al 11, que a sus ángeles mandará. Sí, Dios tiene el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros y nos protege. Pero ¿cuándo te protege? ¿Cuando tú estás en los caminos que te da la gana o en los caminos que te dice Dios que tienes que seguir? O sea, volvemos otra vez. ¿Él es empleado tuyo o es el jefe tuyo? ¿En qué quedamos? Cada vez que tú caminas porque te parece mejor así, porque entendiste que es lo que es correcto, porque yo creo y entiendo, las emociones te dictan que debe ser así, te saliste del canal. ¿Por qué? Porque estás actuando en la carnalidad, no estás actuando en el espíritu. Y ahí es donde el enemigo te derrota. Ay, pastor, pero yo lo hice así, mira cómo me salió. Pero eso fue lo que Dios te mandó a hacer. No, pero es que no tenía el pago de la luz y le di los 40 pesos para que pusiera al día y lo cogió y se lo metió en porquería. La pregunta, ¿y eso fue lo que Dios te dijo que hiciera? Hermano, estoy hablando de realidades que me tocan vivirlas ahí en consejería. Y cuando usted se da cuenta de esto, dice, pero ¿y qué fue lo que pasó? Que obedeció a las emociones, obedeció a la carne, no se dio cuenta. Porque son gente buena, quieren ayudar. Pero ¿sabes qué? Volvemos otra vez. No es en tu autoridad, ni en tu poder, ni en tu fuerza. Es su autoridad, su poder y su fuerza. Pregúntale a Él. ¿Cuánta gente han venido aquí a buscar compra y el Señor me ha dicho, no? Yo, wow, Señor, no. Y después me he ido y he visto más abajo riéndose y dándose la cerveza. Ahora sabes por qué dijo que no. Y para mí, se vean con hambre de verdad. ¿Se da cuenta? Hay que obedecer. Y esto no fue que me contó, lo he vivido aquí. Porque yo vengo a la consejería prácticamente todos los días aquí. Y se pegan a ese al timbre y a pedir. Por eso es importante que podamos discernirlo todo. Todo hay que discernirlo. Porque si no, seguro,
vamos a ser engañados. Y vemos en el versículo 11 aquí, otro engaño más. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos los caminos. Pero si ese no es el camino de Cristo, ¿por qué Él me tiene entonces que guardar? Si yo estoy en desobediencia. O el jefe te aplaude y te paga cuando haces algo mal, o haces una venta mal hecha, o lo vendes fuera de precio, te va a aplaudir y te va a pagar o te lo va a cobrar. A mí me lo cobraban como cajero en pueblo, cuando estaba en pueblo como estudiante, me descuadraba por 3 pesos para que entonces era un billetal para mí. Papito, te toca cobrar aquí tu quincena, déjame ver, 56 menos tanto, esto es lo que va a cobrar. ¿Cómo? Sí. Ese es el descuadre. Mira, aquí está la fecha, tú firmaste el descuadre. ¿A alguien le di dinero de más o alguien me lo dio de menos? Pero yo tengo que responder. Me lo cobraron a mí. Yo no sé si usted fue cajero alguna vez. Por lo menos en mi época me lo cobraban. Entonces, ¿yo quiero hacer las cosas a mi manera o a la manera de Cristo? Póngase a pensar, hermano. Uno tiene que hacer las cosas a la manera del que tiene todo poder, autoridad. Y nuestra bendición está en Él. Todo es por Él y para Él y de Él proviene todo. Esto es bien importante que nosotros lo pongamos clara, porque si no tenemos claro en nuestra mente, seguimos decisiones humanísticas o carnales y no vamos para ningún sitio. Fíjese el versículo 12. La respuesta de Jesús me encanta. Mira lo que dice el versículo. Volvemos a 4:12 de Lucas. Respondiendo Jesús dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y muchas veces, y ahorita se lo dije, queremos hacer las cosas a nuestra manera y que nos salgan bien. Y decimos que le servimos a Dios y no sabemos por qué salen mal. Y es que tomamos decisiones equivocadas. Un ejemplo clásico es amistades equivocadas, orientaciones equivocadas, consejos equivocados. Y usted dice, no, pero no es consejero, pero te está hablando de una conversación, de tomar una decisión y tú aprendiste el disparate y lo aplicaste para tu vida porque estabas con amistades equivocadas que corrompen las buenas costumbres. Proverbio lo dice. Entonces no nos cuidamos y queremos bendición. Y nos preguntamos, ¿y por qué salen mal las cosas? Porque estoy, como me dijo una persona que vino aquí el otro día, pastor, yo estoy que si pongo una fábrica de sombreros, los muchachos nacen sin cabeza. Así me dijo. Es un refrán bien pueblerino, Anissa. Y yo le digo, bueno, eso está bastante difícil, pero es posible que tú estés fuera del orden de Dios. ¿Cómo? Yo soy pentecostal. Ajá. Muy bien. Vamos a examinar y entramos a ver en detalle. Y cuando vemos esto, vemos que muchas de las cosas que hacemos, las hacemos por costumbre, por hábito, por familiaridad, por el ay bendito, por la pena, porque me dijeron, porque a mí me pareció, porque se vio. Pero Dios no está en nada de eso. Dios sabe quién es el mentiroso. Dios sabe quién es el engañador. A Dios no lo coge nadie. Entonces, tenemos que guiarnos con aquel que todo lo ve, que todo lo sabe, que nada para Él es sorpresa. Si nosotros entendiéramos esto, caminaríamos en la voluntad de Él sin ningún problema y sin ningún cuestionamiento. Él no se equivoca. Mucha gente dice, pero es que voy a hacer esta buena obra y yo sé que de Dios le agrada y es de Dios. La única pregunta que yo le hago es sencilla. ¿Tú le preguntaste a Dios? Hay mucha gente que dice, pero yo estaba allí, pasó aquello. Tú le preguntaste a Dios que si tú debías estar ahí. No, porque se formó un tiroteo, pero tú le preguntaste porque yo dudo que Dios te haya dicho que tenías que estar ahí si se formó un tiroteo, porque Dios no es loco. Dios es perfecto. Entonces la gente dice, bueno, es que yo le iba a empezar a predicar a los borrachos. Ah, tú pensabas. Y Dios te mandó. Hermano, es que te pongo ejemplos de cosas que he vivido aquí. Porque la gente se cree que, porque tú vienes a Cristo, ya tú te vas a comer los niños crudos. Si, no, tú tienes que obedecerlo a Él primero, tienes que crecer en Él. Tienes que pasar por el desierto. Tienes que pasar por el calor.
Tienes que tener sed y hambre de Él. Tienes que aprender a comer pan del cielo para que calles el coro de la muerte. No hay otro, hermano, no hay otro. Por eso es que es importante reconocer que cuando estamos en obediencia, Jesús está en todo lo que nosotros hagamos, hermano. No hay nada que tú y yo no hagamos que si estamos en obediencia de Él no tenga éxito. Y me encanta esta frase, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Su olvida es la muerte en Cristo Jesús. Esa es 1 Corintios 15:55, perdóname. Porque quiero que usted agarre esta palabra, hermano. Cuando usted se agarra de esta palabra y usted está cimentada en la verdad, usted no tiene problema de decirle a la adversidad, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted está claro en eso y usted se ancla en esa verdad, no importa la adversidad que venga, no importa, usted la va a seguir declarando. Porque a mí me han puesto así, para ver si sigo declarando, y yo seguro que sí. Pues sabes que el Cristo que yo conozco hace que tú te quedes inmóvil y no puedas disparar. ¿Qué? Sí, así de claro. Y sigo declarando a Jesús. Tacho, vámonos de aquí. Porque tenemos que ser probados. ¿O Jesús no fue probado en el desierto? Entonces, ¿nosotros somos más bonitos? No. Todos, sin excepción, seremos probados. A ver si realmente creemos en Cristo o no. Sin excepción, sin excepción. Y es importante que lo mantengamos vivo y claro. Nosotros vivimos en el poder de la resurrección. Por eso, cuando tú ejecutas el poder de la resurrección en fe, la muerte, el coro de muerte que te susurra en el oído y que te prende el internet y que sale en la televisión y que te mete miedo, enmudece. Yo sé en quién yo he creído y yo voy a hacer lo que Dios me dice que hay que hacer. Y usted va a ver cómo usted va a tener victoria. Porque usted va a sepultar el miedo, la duda y la misma muerte que está envuelta en el miedo. Porque el miedo es muerte en Cristo. Y Él la clavó en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que viviéramos en el poder de la resurrección. Así que manda callar el coro de la muerte a través del coro de la resurrección que está en ti. Amén. Así que acuérdese siempre, la muerte es el pecado y la resurrección es la victoria. Usted vive en el poder de la resurrección, porque esta es la iglesia neotestamentaria que vive en ese poder para vencer todo obstáculo. Esos son ustedes y yo. Si nosotros entendemos eso, nosotros nos mantenemos en santidad para vivir en la pureza y la integridad que Dios quiere que vivamos. Entonces usted está en la autoridad suprema para vencer todo obstáculo. No es algunas cosas, todo obstáculo, todo. Quiero orar. Pase a adoración, por favor. Por 3 cosas que me dio el Señor esta madrugada. La primera fue orar porque todo lo que estaba muerto en su vida reavive. Lo segundo es que le entregues todo dolor almático que tienes por las circunstancias. Y le declares a cada situación que estaba muerta y a cada dolor que en tu vida dominó, que te hizo sucumbir, que te dio tristeza, declárale el poder de la resurrección de Cristo sobre tu vida. Declara que aquello que no se ha cumplido se cumple porque tú has creído. Empieza a desatar la palabra de Dios sobre tu vida para que entonces tomes dominio completo y autoridad en el mundo espiritual donde se gesta todo lo que va a ocurrir en la tierra. Ese poder y autoridad tú lo tienes, iglesia, a través del Espíritu Santo, pero tienes que declararla.
y en voz alta para que las tinieblas lo escuchen. Porque cuando un cristiano se dobla rodillas, empieza a declarar la palabra, oye esto bien, el infierno tiembla. Déselo. ¿Y sabes por qué tiembla? Escuche esto. La palabra dice, y yo lo viví, en el segundo cielo es toda oscuridad. Y yo tengo que decir a ustedes que a mí me dio miedo. Pero cuando él me dijo, tranquilo, yo estoy contigo, y traté de mirarlo, no pude mirarlo, porque eso quema la pupila de los ojos, yo sentí seguridad. Entonces, si nosotros estamos aquí, en la tierra, y sabemos que todo esto está en oscuridad, y somos la luz, cuando tú proclamas la luz, como la oscuridad no tiene consistencia, la luz destruye las tinieblas. Ese es el poder que tú tienes, el poder de la resurrección. Tienes que empoderarte. Aquellos que están por internet, me envían sus peticiones que estaré orando por ustedes. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo martes. Que Dios les bendiga.